Buenas tardes amigos, bienvenidos a Cómo Cocinar. En el capítulo anterior hicimos la receta de la curra tequilana y hoy vamos a hacer una receta que es muy tradicional, muy típica y que se come en casi todas las casas. Son los huevos rellenos. En primer lugar os vamos a mostrar los ingredientes, que son los siguientes: huevos, atún, tomate frito y mayonesa. Hemos puesto agua en un cazo y ya está empezando a hervir. ¿Cuál es el tiempo de cocción para los huevos rellenos? Para que no se queden ni líquidos por dentro ni demasiado cocidos. Pues el tiempo son desde que el agua empieza a hervir unos 11 o 12 minutos. Bueno amigos, una vez que tenemos los huevos ya cocidos y pelados, los cogemos y los partimos por la mitad. ¿Veis? Están perfectos. Vamos a separarle las yemas de las claras. Las yemas las ponemos aparte, en el cuenco donde vamos a hacer la mezcla con todo. Y ahí. Ahora se trata, es muy fácil. Machacamos la clara, la yema, perdón, el bocado, hasta dejarla el trocito lo más pequeño posible. Añadimos en primer lugar el atún. Yo uso un atún que está en aceite de oliva virgen. Le he escurrido un poco de aceite, pero otro poquito se lo he dejado. La mezclamos con la yema. Vamos mezclando. Y para terminar le añadimos el tomate frito. Seguimos mezclando bien con el tomate y ya tenemos nuestro relleno de los huevos. Vamos a rellenar los huevos. Una cucharadita, con tacto, con mimo, con cariño. Me va a sobrar masa, pero yo sé de uno que le gusta comérsela. No sé, ¿a quién te refieres? Ahora ya se trata de ponerle un poquito de mayonesa a cada huevito por encima. Le untamos la mayonesa. Un poquito más. Al último. Ahora llega nuestro momento crunchy time. Para decorar los huevos se nos ha ocurrido machacar con un mortero quicos, espolvoreamos nuestros huevos rellenos con nuestros quicos machacaditos. Y listo amigos. Y una vez que ya tenemos nuestro huevo relleno, que lo hemos presentado sobre un nido de patatas pajas, pues solo me queda despedirme de ustedes
y recordaros que nos sigáis en nuestros canales de YouTube, de Facebook y de Instagram. Dejen vuestros comentarios y muchas gracias, amigos.